porque damos a Dios en la ofrenda, lo hacemos porque Él nos dio todas las cosas que tenemos. No damos porque nos sobra, no damos porque tradicionalmente en la iglesia se levanta una ofrenda, no porque la iglesia tenga necesidades, sino porque Dios nos dio y Él nos enseña que nosotros seamos generosos como Él es generoso. Nunca vamos a dar más que Dios, ¿no? Pero nos cuesta a veces resolver en el corazón y poder dar. Algunos son más generosos y son más desprendidos y dan sin problemas, a otros nos cuesta y nos tienen que dar vuelta y sacudir para que se nos caiga un peso, pero tiene que ver con aprender a ser generoso como Dios es generoso con nosotros. Así que vamos a orar y dar gracias por la ofrenda que hemos juntado. Señor Jesús, muchas gracias porque tú nos bendices y tú nos das y tú provees. Señor, en el monte de la prueba tú proveíste el carnero. A veces creemos, Señor, que cómo vamos a hacer para dar. Tú eres el que nos das todo. Tú diste a Jesús en la cruz para nuestra salvación. Ni siquiera eso rehusaste, Señor. Y, Señor Jesús, gracias porque nos permitís aprender un poquitito acerca de lo que es dar, desprendiéndonos de nuestro dinero, Señor, y dar con alegría para, Señor, para glorificarte, para honrarte, para reconocer que todo lo que tenemos viene de ti, Señor Jesús. Así que muchas gracias por eso. Y, Señor, en este tiempo ya también queremos pedirte que tú guíes el tiempo con tu palabra. Señor Jesús, que sepamos escuchar, que sepamos, Señor, procesar, Señor Jesús, lo que estás hablando, y reconocer quién es el que está hablando y, y poder ponernos en acción. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para hacer un breve repaso, la palabra que estamos tomando para este año es 1 de Pedro 5:10, que dice: mas el Dios de toda gracia, que llamó a su gloria eterna, después que hayan padecido un breve tiempo, Él os afirme, perfeccione, fortalezca y establezca. Y hemos estado hablando en los primeros 3 meses del año de que Dios nos perfeccione, y ahora estamos hablando de que Dios nos afirme, y hablamos en abril eh, de que nos afirme la fe, hablamos en mayo de que nos afirme la palabra, y ahora, arrancando junio, que nos afirme en la obediencia. Ay, la palabra. Bueno, los que estuvieron escuchando los devocionales de esta semana, es muy interesante la historia de Noé, obedeciendo, la historia ¿de qué manera? Del centurión. Me encantó la historia del centurión porque hablaba, ¿no?, de alguien que era un centurión y podría haberle ido a decir a Jesús: te ordeno que sanes a mi criado, ¿no? Es decir, el centurión era alguien que los romanos tenían autoridad sobre los judíos, así que les podían dar órdenes sin problemas, pero él fue con humildad y le dijo: solo di la palabra y él se sanará. Expresó fe, expresó humildad, tantas cosas, pero la que a mí más me cuesta es la de Abraham. La de Abraham es... Yo creo que hablar de la historia de Abraham cuando no sos papá, uno la dice, la cuenta como muy románticamente, sin sopesar todo el peso de lo que significa. Cuando sos papá, empiezas a sopesar desde otra manera el punto de la entrega, pero me anima muchísimo ahí la fe de Abraham cuando se nos cuenta la historia en Hebreos, ¿no? Y si Dios quiere traernos más claridad acerca de qué es lo que Abraham estaba viendo. Abraham tenía la fe de que Dios se lo iba a devolver de alguna manera y se lo iba a dar resucitado si era necesario. Una fe y una visión a futuro. No había testimonios de resucitados en esa época, pero Abraham creía que Dios se lo iba a entregar resucitado. Por eso es el padre de la fe, ¿no? De lo que hablamos. Igualmente, esa obediencia sigue siendo como un desafío muy interesante, ¿no? Ser pionero, ir delante y modelo para otros no es para nada algo poco. Entonces, hoy queremos arrancar con afirmados en la obediencia a la palabra.
obediencia a la palabra. Y estuve buscando un poquitito de la historia de la palabra obediencia y me llevé muchas sorpresas en el proceso de estudiar esto, porque la verdad que, debería ser sincero, mi concepto era obediencia, alguien da órdenes y otro obedece. Básicamente eso era. Si hay algún caprichoso con autoridad pide tales cosas, y yo dije, no, no me gustaba la palabra obediencia en ese sentido, pero empecé a estudiar y me trajo muchas cosas en el corazón que retuercen así. Y ¿no? De la idea de la palabra obediencia. Y en el Antiguo Testamento tiene todo su contexto de una manera que tiene más sentido. Vamos a arrancar buscando un par de pasajes. El primero que vamos a buscar es Deuteronomio 6, del 4 al 9. ¿Sí? Y después vamos a buscar 1 Samuel 15, 22. Después también vamos a leer Hechos 5, 29. Y vamos a leer Hechos 4, 19. Porque todos estos pasajes nos van a decir muchas cosas acerca de la obediencia que nos van a hacer pensar muchísimo acerca de este concepto. Y vamos a arrancar con Deuteronomio 6, 4, 9, que dice, este es muy conocido porque es el Shema. Dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuerdes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Justamente Shemán en hebreo es escuchar. Y este pasaje arranca, escucha, oh Israel. Y hay otra historia, unos años después, con Saúl, y Samuel le dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí primero, en el Shema, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con tu alma y con toda tu fuerza, y las enseñarás a tus hijos. En el hebreo, cuando un padre le decía a su hijo, por ejemplo, tenés que vestirte, y el hijo no se viste, no dice obedéceme, sino que dice, hijo, no estás escuchando. ¿Por qué? Porque el concepto es como un binomio de la palabra. Escuchás y por lo tanto actuás en consecuencia. Entonces, el escuchar tiene que ver con toda una predisposición muy interesante en ese binomio de qué es lo que es el Shema. Si ellos escuchaban que Dios estaba hablando, entonces ibas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu... Entraba por el oído. El que tiene oídos que oiga, ¿no? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí es muy interesante que si ese Espíritu está en nosotros tomando control en nuestra vida. Entonces, años después, tenemos a Samuel yendo a visitar a Saúl, que acaba de destruir a los amalecitas y acaba de agarrar un gran botín, ¿no? Muy lindo, muy codicioso, de muchas ovejas. Y Samuel le dice, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Dios había dicho que tenían que destruir todo, no tenía que quedar ningún botín. Y Samuel llega y se escuchan balidos de ovejas por todos lados, porque el pueblo todo había querido guardar lo mejor del botín.
Entre medio había pasado un par de cositas más, ¿no? Saúl se construye un monumento a sí mismo, eh, ¿no? Toda la gente estaba vitoreando el nombre de Saúl, le estaba dejando contento. Y cuando Samuel le empieza a hacer preguntas, Saúl responde, todo este botín es para entregarlo al Señor Dios en sacrificio. Y acá dice Dios, ¿qué es lo que le interesa a Dios? ¿Sacrificios, grosura o que alguien esté atento? Acá, de nuevo, Samuel lo está llevando a reflexionar el tema de la escucha. ¿Escuchaste qué dijo Dios o estás haciendo lo que vos querés hacer? ¿No? Muy interesante este binomio, escuchar, hacer. En el Nuevo Testamento no se usa la misma palabra yema, sino que hay una historia que nos ayuda a entender, que es la de Hechos 5, 29 al 32. Dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron, ¿debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres? Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen, dice el verso 32. Y vamos con otro versículo más que va en la misma línea, que es unos días antes. Dice, pero Pedro y Juan le contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Hechos 4:19. ¿No? En el Nuevo Testamento no está escrito en hebreo, sino que está escrito en griego, entonces los verbos que se usan son diferentes. Y por ejemplo en Hebreos 4:19 la palabra es akowen, que viene del verbo upakoi, ¿no? Que tiene que ver con alguien está arriba y alguien está abajo y está escuchando. Como el padre que le daba palabras a los hijos y se entendía que el hijo escuchaba y hacía lo que el padre dice. Bueno, acá toma el tema de la autoridad, ¿no? ¿Quién está escuchando? Y acá hay un contexto en esto de la obediencia, porque los que estaban hablándole y diciéndole que no prediquen más de Jesús, era el Sanedrín, era la autoridad espiritual del momento. Entonces, Pedro y Juan dicen, ¿qué es justo? ¿Que obedezcamos a Dios o a los hombres? Entonces, acá no estamos hablando de personas rebeldes a toda autoridad, sino que estamos hablando de personas que están sujetas a autoridad. Y acá entra la pregunta, ¿dónde estamos parados nosotros con el concepto de autoridad? Porque eso va a determinar mucho nuestra mirada acerca de si escuchamos a Dios y obedecemos y hacemos caso o no. Se dice que los baby boomers, los que son más de 50 años, ¿no? Tenían un concepto con la autoridad que era necesitamos líderes que sepan hacia dónde vamos y que nos marquen el camino. Entonces, tú tenés toda una masa de gente productiva enfocada en hacer crecer un país, pero su concepto de liderazgo es encontramos un líder que sabe dónde vamos y vamos con él, ¿no? Después vienen los X, yo soy X, estamos ahí en los 46, entre los 45 y los 50, donde la autoridad se obedece, nos llaman la generación obediente, ¿no? Nos enseñaron así, no es que nos dieron a elegir, ustedes quieren ser de esto, no, nos dicen, tenés que obedecer, y entonces venimos con esos conceptos de hacer caso. Después de nosotros, a partir del 81, vienen los millennials. ¿Quiénes son millennials acá? ¿Se identifican? Los millennials estamos en democracia, nosotros elegimos la autoridad y elegimos a quién vamos a obedecer. Y después de nosotros vienen los Z. Nosotros dicen, ¿autoridad para qué? ¿Quién necesita la autoridad? Ahora, todos estos conceptos nos han ido trazando acerca de la autoridad espiritual en una iglesia, acerca de la autoridad en una casa, acerca de las relaciones en familia, cómo es eso que la Biblia dice que la esposa se tiene que sujetar al esposo. ¿Qué me va a decir a mí? Yo elijo quién es mi autoridad. Entonces, no estamos tan dispuestos las nuevas generaciones a escuchar. Entonces, cuando pensamos en esto de escuchar y obedecer, tenemos que empezar a decir, ¿yo dónde estoy parado? ¿Yo dónde estoy parado? ¿Cuál es mi concepto acerca de la autoridad?
porque eso también me va a hacer ruido en mi corazón, hacer que cuando escucho que Dios me está diciendo que tengo que obedecer algo. Y traigo esta colación porque Pedro y Juan no es que eran unos rebeldes sin causa y que se estaban rebelando contra los sacerdotes, sino que ellos tenían bien claro las instituciones, tenían bien claro que el Sanedrín estaba guiado por Dios y era la autoridad. Entonces, cuando dicen, juzguen ustedes a quién tenemos que obedecer, están diciendo, hay una autoridad que es de Dios, que está por encima de ustedes. En el concepto griego incluía eso, ¿no? Es decir, no es que no somos rebeldes, nosotros no estamos insubordinados, sino que estamos reconociendo que Dios está hablando y los estamos invitando a ustedes, reconozcan si es justo obedecer a ustedes antes que a Dios. Entonces, ustedes no se están alineando, no están escuchando lo que Dios está diciendo en cuanto a esto. Entonces, ellos igual fueron a predicar de Jesús. Aunque era otra palabra. Es muy interesante porque este mismo verbo, upakoi, es el que da origen a la palabra acústica. Y la palabra acústica es la que viene a después a hacer este concepto, ¿no?, de los edificios de mármol, como los palacios de justicia, las grandes catedrales, donde hay una cúpula y toda una estructura donde el que está hablando es la autoridad y se lo escucha bien, al que está, y si la gente está haciendo murmullo por atrás, se escucha como vergonzoso, ¿no? Alguien está chismorreando, pero no es la voz importante, ¿no? De ahí nace ese concepto, ¿no? Es decir, escucho, y cuando escucho lo que el juez dice, se supone que hago caso. Viene de esta misma idea, ¿no? De Dios habla y yo escucho y obedezco. Entonces, en medio de todo este concepto, decir, bueno, ¿y cómo llegamos a la palabra de obediencia? Y obedecer también es escuchar, estar bajo la voz de, o decire, o algo así es en el latín, que también tiene que ver que estoy delante del que habla. Estoy delante del que habla y por lo tanto hago. O sea que la palabra obediencia en su origen no está desconectado de este concepto del Shema. Está en la misma línea. Ahora, si vos vas a la RAE, te va a tirar una definición más moderna y te va a tirar como alguien dice, da una orden y vos simplemente obedeces sin entender de dónde viene este concepto. Entonces, cuando pensamos con todas estas cosas sobre la mesa, entonces la obediencia es una brújula de prioridades, ¿no? El oído pasa a ser la puerta de entrada de la voluntad, de mi voluntad. Y entonces obedecer es simplemente el resultado de a quién elegís escuchar. Y ahí empiezan, ¿qué voces estoy escuchando? ¿Estoy poniéndome debajo de Dios para escuchar qué es lo que Él dice? ¿Estoy escuchando lo que dicen las redes sociales en este momento? ¿Estoy escuchando lo que el noticiero dice? ¿Los políticos de turno? ¿Los, cómo que le llaman ahora, los expertos, cuando te hablan de la Organización Mundial de la Salud y cuando te quieren bajar en las noticias, no, conceptos, te dicen, los expertos dicen que tenés que vivir de tal manera, que tenés que comer de tal manera, que tenés que formar familias de tal manera, que la salud la tenés que manejar de tal manera, y bueno, no, por ahí no te dicen quiénes son los expertos, pero la pregunta es, ¿qué voces estás eligiendo escuchar? ¿O estás eligiendo escuchar, o te estás echando decir, Dios, ¿qué estás diciendo hoy? O qué ya dijiste hace rato y que yo estoy no queriendo escuchar, ¿no? El oído como la puerta de entrada de la voluntad, el resultado de quién elegís escuchar. Y el ejemplo máximo lo tenemos en Jesús, ¿no? Siempre lo supimos, pero dice Filipenses 2.8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Es decir, no es que Jesús no escuchó la voz de Dios, la voz del Padre era, tenemos que salvar al hombre, no hay otra manera de salvar al hombre que no sea dando la vida en la cruz. Entonces él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y cuando escuchó la voz de Dios fue obediente.
fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros entonces, ¿qué Dios nos está diciendo a nosotros? Podemos encontrar muchísimos pasajes que nos hablan acerca de que tenemos que escuchar y obedecer a Dios, pero les quiero compartir algunos. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Yo lo amaré y me manifestaré a él. Me gusta este pasaje porque habla con una consonancia con el Shema, ¿no? Oye, oh Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y acá está diciendo que tiene mis mandamientos, o sea, los escuchó, los leyó, los pensó y los bajó al corazón y decidió ponerlos por obra. Y entonces y los obedece, y el que me ama será amado por mi Padre, o sea, el Padre lo amará y yo lo amaré y me manifestaré a él. Diciendo, Dios está prometiendo manifestarse en nuestras vidas. ¿Qué piensan que va a pasar si Dios se manifiesta en mi vida? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, dice la Biblia. Y el verso 23 dice: Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Es la promesa. Judas entre medio cuestionó lo que Jesús estaba diciendo y Jesús responde de nuevo de esta promesa, ¿no? de la palabra. Nos está diciendo que tenemos que amar. Y acá arranca, ¿no? ¿Cuál es el lugar que el Espíritu Santo está tomando en todo todo este concepto de escuchar a Dios? ¿Qué cosas hacen que se evita que escuchemos? ¿No? Dice Corintios que las personas que no conocen, que no han aceptado a Cristo, el enemigo les ha puesto un velo para que no les sea alumbrada la palabra de Dios. Pero los que eligen creer, ese velo es quitado y pueden ver y pueden escuchar. Ahora, cuando ves y escuchás, dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces empieza todo un proceso cuando empiezo a escuchar y empiezo a obedecer. ¿Y qué se nos dice acerca del Espíritu Santo? Se nos dice: no se emplaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cuando somos llenos del Espíritu Santo somos controlados y capacitados. ¿Por qué? Porque estamos escuchando su voz y estamos poniendo en práctica. Y aparece su poder sobrenatural, que es el que nos da poder para vivir la vida en santidad, nos da poder para ser testigos de él. Es más, dice que la experiencia es de gozo, de tal manera que no nos podemos callar, ¿no? Lo que hemos visto y oído. No te podés callar, ¿no? Cuando hablamos del concepto del control, como el borracho, ¿no? Que el borracho, cuando está lleno de vino, dice lo que no diría fresco. Entonces, en consonancia, nosotros que no nos embriagamos con vino, pero somos llenos del Espíritu Santo, empezamos a decir lo que el Espíritu Santo nos da el valor de decir, porque es Él el que está controlando. Entonces te dice palabras de bien, de bendición para otro, empezás a compartir las promesas de Dios, empezás a identificarte como cristiano donde lugares que tal vez te hubieses ocultado para que no se rían porque sos cristiano o no hagan alguna mueca en ambientes universitarios o en ambientes intelectuales, y empezás a compartir de lo que Jesús hizo en vos. Bueno, todo eso hace el Espíritu Santo. Por eso el texto en Hechos, el 4:32, habla, ¿no?, de que nosotros somos testigos de estas cosas, dijo Pedro, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. O sea que parece que va de la mano, ¿no? El escuchar, obedecer y el Espíritu Santo gobernando la vida de las personas. Ahora, todo esto nos lleva a decir, bueno, ¿dónde está nos lleva a decir la obediencia, ¿no? ¿Qué estoy eligiendo escuchar? ¿Qué estoy eligiendo poner en práctica en mi vida? Y de repente vos haces
pucha, entonces, che, yo vengo escuchando y leyendo la palabra de Dios hace cuántos años. Es decir, ¿qué estoy poniendo en práctica? ¿No? Entonces, ¿qué cosas de la palabra que escuchaste tenés que tomar una decisión? Y yo de repente cuando te cae la ficha decís, uy, ¿qué estoy haciendo con tantas cosas que Dios me dijo? ¿Fui alguien que escuchó o fue alguien que fue orgulloso y decidió no escuchar? ¿No? O fui y me hice un altar a mí mismo y escucho mis pensamientos, lo que a mí me parece va y lo que a mí no me parece no va, o me parece mejor otras cosas. No sé si Saúl fue tan consciente con todo esto, pero Saúl fue y se construyó una estatua a sí mismo y no escuchó lo que Dios le dijo. Es muy interesante porque hoy hablaba de los ídolos, ¿no? Calvino decía de que nuestro corazón era una fábrica de ídolos. Cuando vos identificás uno y lo tirás de tu vida, aparece otro. Porque en el fondo, el gran ídolo que hay somos nosotros mismos, dentro de nuestro corazón, y queremos servirnos a nosotros mismos. Entonces, cuando decimos, che, la palabra de Dios nos confronta, porque tal vez hay muchas cosas que escuchamos, las escuchamos, y Dios diría, no escuchaste, hijo, te lo digo de vuelta. ¿Por qué no escuchaste? Entiende que no escuchaste, porque no lo pusimos en práctica. Entonces yo me puse anoche a pensar, bueno, el perdón, ¿no? Dios nos dice que tenemos que perdonar. ¿Escuchaste la palabra? Por lo tanto, perdonaste a los que te dañaron, pusiste en práctica a los que te hicieron daño. Pedro, siendo espiritual, dijo, ¿hasta cuándo he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, hasta 70 veces 7. O sea, no lleves una cuenta de cuántas veces perdoné. Ahora es fácil no llevar una cuenta. En la primera, la segunda vez resulta fácil. La tercera yo ya tengo la cuenta y me acuerdo cómo era la primera, ¿no? Porque nos cuesta, perdón, no es así nomás. Es intencional el cuidar la herida, ¿no? Yo a veces cuando le explico a discípulos o aún a Ulises cómo sé cuando perdoné. Y bueno, cuando empezás a mirar las cicatrices, cuando vos metés los dedos en la cicatriz y no duele, quiere decir que perdonaste. Ahora, si tocas y duele, es porque es una llaga. Está abierto todavía. Todavía hay. Esa herida requiere antibiótico, esa herida requiere vendas. El perdón también requiere cuidar el que yo perdoné. Requiere que sea intencional con el perdón y trabajar en mi vida para que ese perdón esté. Una cosa práctica es no estar todo el tiempo mencionando qué es lo que me hicieron. Eh, y eso pasa muchas veces en la familia. Yo vengo de una familia donde hubo muchas heridas, donde mucho tiempo pasó que cuando nos encontrábamos a tomar mate salían los temas que nos pasaron en la familia y empezás a contar y de repente contás historias que pasaron hace 10 años como que se hubiesen pasado ayer y se sienten y duelen igual. No estoy cuidando esa herida. En vez de poner antibiótico y hacer que sane, estoy haciendo que siga siendo llaga, la estoy escarbando con un escarbadiente, con una aguja y estoy haciendo que duela, ¿no? A veces son un buen hábito es decir, cuidar esa herida y no hablar esas cosas, ¿no? Para que perdone. Me pareció muy interesante en un video que hubo del Día de la Memoria, un hombre que su papá había sido raptado durante la época de la dictadura, dice que ellos, y yo me sentí identificado, porque cuando él dice que cada vez que se encontraba con su hermana y con su papá empezaban a repasar lo que les pasó, y dice que en una la mamá tuvo que, si nosotros no dejamos de hablar de lo que pasó, nuestras vidas van a quedar estancadas. Necesitamos dejar de mencionar lo que pasó. Y, y ese clic de sabiduría, de no sé de dónde vino, supongo que Dios les dio, hizo que pudieran formar familias, poder graduarse, porque el estar mencionando el problema los tenía detenidos en el dolor. ¿Por qué? Porque el perdón no podía pasar, estaban detenidos. Entonces, perdonar implica cuidar la herida hasta que se convierta en cicatriz. ¿Sí? Y a veces eso es evidencia que puedes estar con la persona que te dañó bajo el mismo techo sin problemas. No estás incómodo, no,
porque no duele. Otras palabras que la palabra de Dios nos dice, ¿no? De la pureza, ¿no? ¿Cómo manejamos con la pureza mental, con las purezas en nuestro corazón? Cuando miramos, ¿qué es lo que miramos en redes sociales? ¿Mantenemos puro nuestro corazón? ¿Qué es lo que Dios dice del dar? Dice que tenemos que dar con alegría, no por obligación, ¿no? ¿Escuchamos esa palabra? ¿Damos? Otro ítem, ¿no?, que hemos escuchado, ¿no?, acerca del evangelizar. Pero me seréis testigos cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, ¿no? Dice que tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos a todas las naciones. También dice que tenemos que orar sin cesar, ¿no? Y a veces decir, bueno, ya oré a la mañana, suficiente, oré antes de la comida, pero tenemos que orar sin cesar. Y a veces parece que oramos demasiado, ¿no? Y tenemos que escuchar o mirar, ¿no? Decir, hay tantas palabras que Dios nos dice, y cuando miramos el concepto este de la obediencia, no sé ustedes, pero a mí me hizo como repasar cómo estoy con tantas cosas que le escuché decir a Dios, ¿no? Y muchas veces tengo que decir, no tengo un 10 en todas esas cosas. No soy alguien que ha escuchado tanto. Hay más rebeldía de la que yo pensaba. Hay más, en muchas áreas, más parecidos a Saúl de los que me imaginé. Lo bueno es que el Espíritu Santo es el que está obrando en nuestros corazones, y dice Gálatas, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, si nosotros obedecemos en este punto de ser llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a llevar. Podemos confiar. El Paracleto, el Espíritu Santo, es la garantía que nos va a guiar a la obediencia. Y si hay muchos de estos puntos que no estamos escuchando, el Espíritu Santo nos va a hablar, nos va a decir. ¿Les pasó que hay veces de que tenían que compartirle a alguien, el Espíritu Santo les dijo, hablar, y a veces no quiero, y no querés escuchar, y se siente acá la tristeza, ¿no? El Espíritu Santo ahora. A veces Dios te dice, tenés que orar por tal cosa, tenés que orar por tal cosa, tenés que orar por tal cosa, y si no oras, el Espíritu Santo te da una voz. Qué bueno esas voces y que las estés escuchando, porque te ayuda a decir, voy hacia ahí. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que nuestra vida es espiritual, es en Cristo, y queremos crecer hasta la medida y la estatura de Él. Y sabemos que si somos obedientes hay gozo, hay esperanza, nuestra vida va a cambiar, vamos a ser mejores hijos de Él y vamos a poder vivir la vida en abundancia que Él quiere, la vida en abundancia que Él prometió, ¿no? Así que es mi ánimo que podamos hacer ese inventario, ¿no? ¿Cómo estoy con el escuchar? Si, acuérdense cuando hablamos de que nos vamos a firmar en la obediencia a la palabra. Tiene que ver con una intencionalidad. Vos definís la prioridad de lo que escuchás. Vos definís qué lugar le vas a dar. El oído es la puerta de entrada de la voluntad. Es la brújula de prioridades. Matthew Henry, un comentarista bíblico de hace como 300 años, él decía, no podemos tener a Cristo como Salvador a menos que estemos dispuestos que sea nuestro gobernante. Tenemos que estar dispuestos cuando escuchamos que Él es la voz de autoridad que nos habla. Entonces, que sea Él la voz de autoridad que tomamos, ¿no? Que tengamos una buena acústica cuando Jesús nos habla en nuestros corazones. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? De que nos siga transformando. Necesitamos de que Él sea nuestro sostén. ¿Oramos? Señor Jesús, gracias porque nos hablas. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sos paciente. Señor, ¿cuántas veces hemos escuchado tu palabra y no hemos hecho lo que tú nos has dicho?
Gracias por tu Espíritu Santo, que pone paz, que nos perdona. Gracias, Señor, porque pagaste la cruz por cada uno de nuestros pecados. Y ayúdanos a ser mejores oidores de tu palabra. Abrir nuestros oídos. Ayúdanos a ser humildes como vos fuiste humilde y obedeciste hasta la muerte y muerte de cruz. Señor. Espíritu Santo, gracias porque sos la fuerza, sos la ayuda, sos el sostén, sos el acompañante para que nosotros podamos poner en práctica todo lo que nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque esa promesa tan linda que nos hiciste, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la completará hasta el día de Jesucristo. Gracias, porque sin esas promesas, tantas cosas, Señor, para poner en práctica nos desesperaría. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos ayudas momento a momento en nuestro crecimiento. Para tu gloria, Señor Jesús. En tu nombre, Señor Jesús, te pedimos estas cosas. Amén.